le coge el declive del spaghetti western, que era un poco lo que estaba metido en la industria. Hay un caso del banco que deja de dar las subvenciones y se encuentran con que el terror es una forma que todavía tiene de hacer películas baratitas y de venderlas al extranjero. Y ahí es donde Paul, que sí, realmente sí estaba interesado en el tema, ve el hueco donde meterse. Y sí que es el único que sí que perseveró, sí que se lo creía en serio, pues no, yo que sé. Luego Klimovsky, Aguirre, que podían hacer eso, como Aguirre que podía hacer una película de los Bravos, o Klimovsky La Casa de Troya, era lo que les caía. Pero sí que Paul y Amando de Osorio, yo creo que eran los dos que sí que se lo tomaron en serio, se lo creían, y Paul sí que él toda su vida era el cine fantástico. Mi Valdemar Daniski era el primero que se lo creía. Él no le tenía que contar a nadie que era súper bueno, porque él ya se creía de por sí que era súper bueno. Y hay que reconocerle que se lo creyera, que incluso hipotecara su casa por seguir haciendo cine, por la locura de hacer cine. Ya que le pongan a la altura con Vincent Price, Bela Lugosi, bueno, yo no lo veo así. Pero bueno, eso ya... Bueno, esta pregunta es abierta para todos los que estamos aquí, que también, colaboradores y no colaboradores, pues si queréis darnos vuestra opinión para hablar un poquito. O Carlos, tú también, que estás hablando muy poco. En esa época pues estaba el cine de la Hammer, el cine italiano, y entonces, bueno, más o menos a nivel popular el género funcionaba. Y lo que ha dicho José Luis, el western estaba languideciendo. De hecho, Amando de Osorio había hecho uno, pero luego Plath se volcó hacia el fantástico. No, bueno, pero Amando de Osorio hace el western porque quiere hacer Malenka, le dicen que no, pero que si quiere, como llevaba 10 años o 15 años sin rodar desde que le habían prohibido la bandera negra, le dicen que esta película fantástica no la vas a hacer, pero si quieres puedes hacer un western, que tengo una semana libre en el poblado de Hoyo de Manzanares, y la haces. Y claro, el hombre, pues, me dejan hacer una película, pues hago un western. Pero bueno, es una prueba de que ese género estaba todavía factible, sí. Pero luego paulatinamente pues el fantástico, pues yo creo que si Paul Naschy no hubiera existido, no sé yo si realmente hubiera habido esa edad de oro del fantástico español. No sé si por su parte Amando de Osorio, Klimovsky con otro guionista o algo así hubiera pasado. Eso es una realidad alternativa que nunca conoceremos, pero yo creo que fue una figura fundamental para crear el fantaterror tal como lo conocemos. Sí, también tuvieron suerte porque internacionalmente para las ventas en el extranjero, que por eso al final, por ejemplo, estamos hablando de Paul, pero bueno, yo vuelvo otra vez a Osorio, que las películas de los templarios de Osorio se hacían porque los alemanes ponían pasta, porque allí se vendían las películas, no las hacían para España, las hacían para Alemania. Y todas estas películas, al final, el consumo interior era como secundario, estaban pensadas para que se distribuyeran fuera. ¿Por qué tuvieron suerte y se distribuyeron muy bien fuera? Porque pillaron que la Hammer ya estaba en decadencia o ya no hacía nada. La escuela italiana ya estaban con los yalos y casi tampoco hacían nada. Y un poco cogieron ese nichito de mercado de los restos, que era pues eso, era como películas de la Hammer en cutre hechas 10 años después de las películas de la Hammer. Y con doble versión. Y con doble versión. Tenemos un comentario allá al fondo. Sí, bueno, a ver, pero no ahogarme, que tengo la garganta un poco tal. No. Al principio has comentado que Carlos quería matizar el término fantaterror. Sí, porque me lo ha comentado antes que te lo habían pedido por una revista argentina, sí. Cinefania. Cinefania, y que él no estaba muy de acuerdo con la definición que habíamos dado siempre. Yo siempre he dicho que fantaterror para mí es muy viejuno, pero no sé Carlos lo que opina porque no me ha dicho su respuesta. Sí, no, es que me interesaba la cosa porque a mí es un término que me repele, yo muchas veces de manera... Va a ser el nombre de un lo llamo Mirinda Terror, ¿no? Sí. Pero Terror de pipas. Me gustaría saber que... Mucha gente, bueno, no se acoge a lo que ella había dicho de algo viejuno, sino que fantaterror para esas personas es cine fantástico español, tal cual. Y para mí pues no es... Y ahí entra Arrebato, La novia ensangrentada y Exacto. La noche de Valpurgis, que no tiene que ver nada. O el cine de ahora, que he hecho con un nivel de producción impecable. No, para mí fantaterror es el tipo de cine que se restringe a un periodo histórico concreto. Yo desde el inicio de la marca del hombre lobo hasta pongamos el 76, el 78, con unos condicionantes industriales muy concretos que a veces pues son un poquitín más amplios, como en No profanar al Señor de los Muertos, que tiene un poco más de lujo, las de Chicho,
y con un tono temático muy particular. Arquetipos genéricos, el hombre lobo, el psicópata, muertos revividos, algo muy de bolsilibro, como decíamos antes. Y eso, sobre todo es un estilo industrial muy, digamos, pobretón, que trata de sacar lo poco que disponen a aparentarlo, y en ese periodo histórico concreto, que a lo mejor se podría retroceder un poco con las películas de Jesús Franco y alguna más sí, que había, La Llamada, algunas de esas, Santos Alcocer, sí, pero incluso, si retrocedemos mucho más atrás, pues incluso la mítica que mencionamos constantemente, La Torre de los Sitios Grabados, sería un proto-fantaterror. Pero vamos, yo creo que el fantaterror es esa parte que he dicho del 67, 68 al 76, 78. pero no todo. Pero no todo, claro. Pastel de Sangre, pues salía de los orígenes del propio fantaterror, pero luego lo intentaba. Pienso, por ejemplo, en... Espíritu de la Colmena. ¿Cómo se llama esta película de Eugenio Martín? Una vela para el diablo. Sí, es que esa no es fantaterror, es un drama morboso. No, y el fantaterror, una de las cosas que tiene es como que es una de sus ingenuidades, esas ambientaciones en Francia con gente comiendo bocadillos de chorizo en la sierra. Y viéndose justo detrás un anuncio de la casera. Por ejemplo. Pero los ojos azules de la muñeca rota pasa lo mismo. Sí, no, La no. indica ahí maravilla. Por eso, que es como un poco la ambientación esa de, bueno, esto no puede suceder en España, porque en la España franco todo es maravilloso y no hay asesinos ni monstruos, pero hay otras películas que sí hacían Una vela para el diablo al final. Si es una película de terror, pero no, aunque Eugenio Martín hiciera películas en fantaterror, no tiene nada que ver con el fantaterror. Te está hablando de la represión sexual en la España profunda, el fervor religioso, o sea, algo que probablemente de nuestro país. Fuera de España mucha gente no la pillaría tanto como la pillábamos aquí. Esa sí que estaba pensada más para España, y de hacer un terror de raíces autóctonas que no... Pues ver las películas de Universal es una película como la de la Universal, y igual que Una vela para el diablo, ¿qué te voy a decir yo? La campana del infierno. Sí, el terror en el tren de medianoche, la de menor iglesia, terror en el último tren de la noche, o algo así, que son más, pues un poco lo que comentaba Santiago, un poco el tipismo español con los fantasmas españoles, ya sean nuestras leyendas, pues, La Cruz del Diablo, que la empezó a escribir Paul. Eso es una adaptación de Becker, bueno, a su manera, pero es una adaptación de Becker. Eso no es fantaterror para mí, por lo menos, además ni por medios, que está dirigido por John Gilling, que era de la Hammer, ni por el reparto, que Carmen Sevilla haciendo una película de fantaterror, o bueno, y siguiendo con Carmen Sevilla, Eloy de la Iglesia es fantaterror. Yo creo que El techo de cristal o Nadie oyó gritar no tiene nada de fantaterror. La semana del asesino tal vez un poquillo pero más, pero tampoco. Por ahí tenemos voces disidentes. ¿Qué pasó exactamente con lo de La Cruz del Diablo? Que parece ser que por Nasi alguna vez se ha hecho referencia. Sí, fue un tema que me lo digo mucho, que sí, bueno, se la jugaron o algo así. A ver, ahí el guión yo lo he visto en la Biblioteca Nacional, y el primer guión está escrito por Paul Nasi y Juan José Porto. Realmente yo creo que, y viendo los diálogos, sabiendo el estilo de Nasi, que algunas veces era muy literario, muy poco natural, eso lo escribió Paul seguro, y Porto, que era en aquel momento era como su enganche, lo que él siempre buscaba, como alguien que hablara de él en los medios y hablara bien, se debió de meter ahí. Y en algún momento de la producción, Porto le dio la pata a Nasi y se puso él como guionista. En la reseña lo comento que hubo una denuncia, y al final creo que tuvieron que cambiar, porque en los carteles del estreno no salía el nombre de Paul para nada, y lo tuvieron que cambiar después a posteriori, y reconocer que Paul era co-guionista. Esto le dolió a Paul, ¿por qué? Porque joder, era como su proyecto soñado en aquella época, acostumbrado a hacer películas baratas. Es una película con cierta producción, estamos haciendo Carmen Sevilla, Adolfo Marsillach, que era el papel que él tenía que hacer, Ramiro Oliveros, eso, un director inglés, una cosa como... en el principio anunciaron a Taylor Swift. Exacto, adaptando a Becker, que era como una cosa respetable, no el terror de pipas que estaba haciendo, y claro, de buenas a primeras te ves que te quitan de en medio, si tú sabes lo muy bien y te encuentras que la peli ya la han rodado y la han estrenado, yo normal que se molestara. Sí, os quería preguntar, no soy... ¿quieres hablar? No, nada mismo.
No, es que habéis hecho un cromo de Polnashi, o sea, lo habéis puesto a caer dos caballos. Yo quería preguntar, sobre todo con los que habéis trabajado con él, ¿qué tal era trabajar con él? A ver si tenía alguna cosa realmente positiva. Porque... ¿Cómo? No ha sido mi intención, no sé si algo he dicho... No, yo también estoy condicionado por mi propia opinión de Nashi, de lo que he querido coger. No sé si la impresión que he dado es que me parecía que no tal, al contrario, o sea, nosotros le llamamos desde la admiración por la digamos, la iconicidad de la figura del propio... Pero trabajar con él, ¿qué tal era? Tú dices que accesible, sí, en el contacto, pero luego a la hora de lo que era... Era exigente con lo suyo, ya os digo, que es el respeto por el monstruo, y si el monstruo era él, además, pues razón de más, o sea, para que tuviese esto, o sea, nosotros, por ejemplo, pues eso, hablamos cuando hicimos Fu Manchu, el maquillaje no le convencía, la calota no le sentaba bien, no sé cuánto, no sé qué, y dijo, llamad a otro, y nosotros llamamos a otro inmediatamente, porque nos parecía que esto era central en el proyecto. Entonces, a mí me pareció siempre una persona, esto también lo he dicho desde el principio, súper accesible y luego al mismo tiempo muy exigente en dos cosas que él tenía claras. Por un lado, en esa exigencia consigo mismo, de qué era la figura, cuál era la figura que iba a representar y que eso no se desvirtuase. En el caso de Fu Manchu o en el caso de otro tipo de personajes, y sobre todo también era muy exigente, y esto claro chocaba mucho con nuestra idiosincrasia un poco de descerebraos. Era el tema de dónde iba su nombre, cómo iba su nombre, cómo tal. O sea, sí, esto era una cosa que repetía continuamente. Es que esto me ponéis a mí en la cabeza de los títulos de crédito y esto tenéis distribución en Estados Unidos. Y nosotros decíamos, joder, bueno, es un corto sin un duro, en no sé cuántos, en no sé qué, en tal, ¿quién coño va a querer ver esto en Estados Unidos? Oye, que yo allí soy un mito. O sea, esta especie de automitificación, que yo no lo digo como ningún desdoro para él, ni nada. Era muy consciente de lo que su nombre valía y servía. Entonces, nosotros había momentos en los que podíamos seguirle y había momentos en los que no podíamos seguirle. Simplemente porque no sabíamos, no podíamos. ¿Y ese mito ahora cómo está? ¿Sigue vigente o está en capa caída? Yo creo que sí, o sea, su hijo Sergio le ha procurado intentar como mantenerlo vivo, y yo creo que sí, o sea, tú vas, eso sí no se puede negar, tú vas a Alemania o a Estados Unidos y seguramente dices Polnashi y sí saben, bueno, claro, un señor de la calle no, pero vas a un fan del cine fantástico sí sabe quién es Polnashi, y eso hay que admitírselo. Que y luego la fiebre de las colecciones en DVD que están rescatando, pues lo mantiene. Y tienen un mercado, o sea, pero... A ver, yo Polnashi... Pero que no quería, tampoco era ponerle al pie de los caballos, era... La idea de hacer el libro, por ejemplo, era un poco separar el grano de la paja, que ni todo tan, lo que te he dicho antes, ni todo tan bonito ni todo tan feo. Sí, no sé si lo has dicho, lo que pasa es que... Y no sé si Dizcano, que trabajó también con él en la mítica El Oído del Diablo, quiere aportar algo de cómo era Paul trabajando. No, en El Oído no estuvo Antonio. Bueno, tú tuviste el proyecto ese de hacer un Drácula con Aurez y con él. Sí, estuvo en el taller de efectos, nos llevó el guión. Por cierto, ¿te lo leíste el guión aquel o no encontraste copia? No encontré copia, ese no está. Sí, cuando te leí en el Monster Wall el artículo, digo, igual que cabrón, ya no dijo nada. Yo me lo leí porque me llamó mucho la atención y para mí era era una gozada trabajar en una película con él, aunque sabía que iba a haber poquísimo dinero. Y me hubiese encantado, lo que pasa es que al final no consiguieron la financiación y no hubo posibilidad. Es que yo no sé si ese guión será el que hicieron en su momento con Aguirre de Segura del retorno del Gran Amor del Conde Drácula, o otro que había hecho él antes del Gran Amor del Conde Drácula, que, por ejemplo, para que no es todo mal hablar de Paul, Aguirre siempre ha dicho que la idea del suicidio por amor del Gran Amor del Conde Drácula es suya. Mentira, tiene Paul un guión anterior que no es Drácula, pero es otro, el vampiro que le interpreta se suicida por amor también. Volviendo sobre Paul, yo le he conocido en persona, estuve de jurado en el Festival de Algeciras, compartimos hotel y era como un amigo. Por la mañana estabas ahí desayunando, se te acercaba, se sentaba, te contaba sus problemas personales
y era como un amigo más. Había que conocerle y saber, pues bueno, que luego te hablaba y dice, mira, estos me han puesto a parir y todo eso. Siempre tenía cierto ego, pero luego, dejando a un lado eso, luego en el trato personal era una persona, para mí, encantadora. Hombre, aparte del ego, lo que sí que hubo en la última parte de su vida fue mucha amargura y mucho resentimiento. Y se le nota en las películas Mucho que hace al final. El impacto que tuvo, que lo reflejan sus guiones. Sí, eso sí que era una cosa que le podía y que le tal, y entonces sí, él eso también siempre buscaba a alguien y era ese alguien, este es el que tiene la culpa de esto, o sea, ahí sí que había focalizado en determinadas personas, tú has hecho esto, tú has hecho lo otro y tal. Era ya te digo, una pena, porque luego era una persona para eso, ya te digo, o sea, que nosotros éramos unos taraos, que éramos unos estudiantes, que llegamos allí y le llamamos, ¿no? Que, bueno, Y en la cuenta aquí en el esto, o sea, Jacinto, que es que dijo, llamadme Paul, ¿sabes? O sea, quiero decir, era esa gran idea que tenía de sí mismo, o sea, yo soy Paul. Había asimilado su alter ego. Sí, pero por ejemplo también en Estados Unidos es que es verdad, porque en el documental de El hombre que vio a Frankenstein, Humberto Amador, que es un americano que es muy fan, recupera unas imágenes que grabaron él y un compañero de cuando Mike Hawks de Fangoria le rescata para una convención y la gente se vuelve loca, porque hay Paul Nashi, ¿no? Y podéis ver las imágenes de la gente llegando a la convención y volviéndose loca, super fans. Y creo que Sergio en algún momento también ha relatado la vivencia de esa. Sí, lo de Tom Savini. convención. Hay una que es muy grande, que dicen que estaban en una convención y me parece que fue Bruno, estaba Tom Savini firmando y fírmame Tom Savini. Yo soy el hijo de Paul Nashi. Que está Paul Nashi aquí. Y creo que se levantó de la firma que estaba y Paul Nashi no sabía que era Tom Savini. Le fue a dar la mano y este señor quién será, un fan americano. Y está pues todo lo que vino después de Frenolin Rey y demás. Y en Alemania pues sucedió, también hay imágenes de esas convenciones alemanas que también lo recibía así. A ver, a mí me encantan las pelis, yo lo disfruto un montón y yo también lo conocí y siempre ha sido muy correcto. Pero tenía también pues esto que a lo mejor puede tener, yo que sé, no voy a dar nombres, que ya me meto en un jardín, pero cualquier otro actor, actriz o director que ha hecho trabajo, que se ha sentido importante y de repente pues al final de su vida pues... Yo creo que también le mataba eso. Claro. Cuando iba a Estados Unidos, estaba un día, veía que era la leche, estaba en Alemania, era la leche y venía a España y era... Es este señor que hay aquí. Por eso al final de su etapa, cuando le llegaban montones de chicos de 17 años que querían hacer un corto con él y él entusiasmado, siempre estaba súper accesible. Bueno, pero también porque tenía la enfermedad de rodar, como sí, Jesús Franco. Era adicto me da lo mismo, aunque esto sea un desastre, no hay dinero, pero yo me meto porque quiero por salir. ejemplo, a mí Jess Franco me ha resultado inaccesible siempre y con lo que es Jacinto Molina, con Paul Nashi nunca he tenido ningún problema. Cualquier cosa que he necesitado lo he tenido. Es más, le he hecho traducciones, o sea, he hecho interpretaciones por teléfono para Estados Unidos con él. Está en YouTube, si alguna vez lo queréis escuchar. Y nunca hay ningún problema. Le he visto millones de veces y tengo millones de cosas firmadas con él. Y en su momento no le hice una entrevista, pues porque no tenía yo el podcast o lo que sea. Y Jess Franco, sin embargo, era llamarle y no quería. No quería o te pedía una millonada. O sea, vamos a ver, seamos sinceros. Es que se lo quitaba más el dinero que el cine. Franco lo tenía más asimilado que era alguien. O sea, como que era alguien. Jesús Franco tenía más como, yo sé que fuera vendo un montón y el que me quiera entrevistar, la pasta por delante. Y Paul para ese lado, Paul, yo creo que vosotros lo habéis conocido, se sentía más pagado con que alguien se interesara por él que por todo el dinero que le pudieran dar del mundo. Era un poco, pues eso, alimentar un poco el ego que pudiera tener de soy alguien. En una presentación del cómic que hizo Javier Trujillo estaban los dos. O sea, Paul vino, presentó el cómic con Javier y se dedicó a firmar y a hablar con todos los presentes durante un largo tiempo. Y que él vivía de eso. Yo me acuerdo el último año que estuvo en Sitges, fue unos meses antes de que muriera, y iba en una silla de ruedas y se levantó, salió al escenario y cuando vi que le aplaudió todo el mundo salió por sus propios pies, que era, pues estaba en una silla de ruedas. Era como, no sé, el sentirse esa admiración del público, él se alimentaba de eso, era un poco vampiro en ese sentido. Y bueno, Santiago, yo ahora te quería preguntar, ¿qué es que este fantaterror del que estamos hablando hereda algo de este tema de Neville, del expresionismo, de este tipo de películas que se hicieron antes aquí en España? ¿O no? Hombre, en principio los modelos, yo creo, los modelos del
vamos a llamarlo fantaterror para entendernos, son modelos foráneos, no son modelos españoles. O sea, a mí lo que pasa es que me parece que efectivamente el valor que tiene esto es el momento en el que, en el caso de Paul, hacia el 75 o tal, empieza a barrer para casa, a traerse al Huerto del Francés, al Caminante, a tal, cosas en las que él, el mismo proyecto de las adaptaciones de Becker, ¿no? que quería hacer con La Cruz del Diablo y todas estas cosas, digamos, ahí hay un momento en el que él piensa que puede engancharse a una determinada estética, que no es la estética, digamos, en la que hay algunas, antes hablábamos de Goya, ¿no? Esa especie como de posibilidades, pero que luego marra en el sentido de que si hace en el Carnaval de las Bestias, pues al final cuando hace un carnaval, no hace un carnaval goyesco, un carnaval, sí, un baile de carnaval o solanesco, sino que se va y impone pues eso, a un Superman, un tipo de cosas de estas. Esas ideas que él de alguna manera tenía, pero que luego se agarran mucho, y yo creo que es una beta española, además de la posguerra, al tremendismo. Un tremendismo que había publicado, que había cultivado antes de la guerra, en la generación esta del 17, de los 20 de literatura, Felipe Trigo, y que luego recogió Cela en la inmediata posguerra con la familia Pascual Duarte, que sí que es una manera de entroncar con una realidad desgarrada, mucho más desgarrada que la forma que tienen de entender el fantástico o el terror los alemanes o los franceses o los británicos, siempre tan circunspectos en estas cosas, pero que de alguna manera es aceptable desde el punto de vista de la propia censura o de tal. O sea, ahí hay momentos en los que, porque hasta el año 77 la censura estaba vigente en España, y esto es un tema con el que hay que contar. O sea, el gran proyecto de Nazi, digamos, integral, ¿no? En cuanto que abarca una serie de personajes que se van reencarnando sucesivamente y que van teniendo sucesivas evoluciones o traslados, ¿no? Esa gran cosa se desarrolla en un momento en el que la censura está vigente, y aunque hay una parte que es el erotismo, de la cual él era muy consciente, que era un valor de los que él tenía y de los que él aportaba, y antes hablábamos también de las dobles versiones, ¿no? Como las dobles versiones influyen en que estas películas, por ejemplo todas las de Profilmes, se puedan hacer, las que hace Klimovsky o las que hace después de Klimovsky, no sé si es Miguel Iglesias o quien entra y tal. Es gente que entra allí y que sabe que va a hacer una película que va a tener un montaje en España y que va a tener otro montaje distinto fuera, ¿vale? O sea, es esta especie como de industria que funciona desde la pura hipocresía, trabajando, pero en los guiones está eso. O sea, sí, Paul, estaba notado de cómo iba la doble versión. Claro, o sea, que Paul tiene todo eso, lo tiene muy claro, y es la manera de mantener una industria que tiene que vender fuera, en los cuales la industria española estaba totalmente digamos, acogotada en ese sentido. Y en cuanto a algunos apuntes que creo que son un poco extemporáneos, pero los hago ya que más o menos os lo iba a contar, sí que hay una tradición previa digamos, a la irrupción de Jesús Franco, a la irrupción de Paul Naschy en el cine español. Sí que hay una tradición de cine más o menos fantástico, de cine de terror, y entonces ahí sí que hay algunas características muy específicas. Yo creo que una de las grandes películas de cine de terror español es Marcelino Pan y Vino, en el sentido, y no lo digo en broma, lo digo en el sentido de que es una película en la que tanto la religión como ese aspecto totalmente sádico que tiene la religión católica, ¿no? de la cosa del premio, es al mismo tiempo, el premio siempre va a ser en el otro mundo, nunca va a ser aquí. De alguna manera sí que estaba presente, sí que ha estado presente en otro tipo de cine, no digo ya en concreto en Una vela para el diablo, en este tipo de películas, muchas de Antonio Fox, que están muy ligadas a esa tradición también tremendista, tanto en estas como en las que hizo con Eloy, ¿no? Con Eloy de la Iglesia y tal. Es una manera un poco de enfocar el cine que sí que tiene una cierta imbricación en lo que es la realidad española o la tradición, digamos, de la cultura española. O sea, que yo creo que sí que
no digamos, como fenómeno, es un fenómeno mimético, en el sentido de que bueno, pues trae las películas de lo que no se puede hacer de vampiras de Roland, no se puede hacer aquí, pero bueno, pues a ver qué hacemos, a ver cómo lo hacemos, ¿no? Las películas que hace mismo la RAF, ¿no? Cuando rueda en Vampire en Inglaterra y ese tipo de cosas, o sea, que hay un fenómeno que tiene que ver con de dónde saco, de dónde tiro, qué es lo que hago, pero al mismo tiempo sí que hay una preocupación, yo creo, y en Paul se va haciendo más patente a lo largo de los años de lo que es la realidad de aquí y de lo que es la tierra, no más que la realidad, la tradición cultural. Vamos a decir, tampoco es un tema de realismo porque eso nunca lo hay, ¿no? Pero sí de tradición cultural, de qué es lo que tengo aquí, pues tengo Becker, tengo este tipo de cosas y esto es lo que yo me entiendo. Bueno, y es que era algo que tampoco les dejaban explotar. El Monte de las Brujas de Raúl Artigot, tú ves la película que en su momento se prohibió por la doble versión, porque le cogieron la doble versión y era la hipocresía. Todo el mundo hacía doble versión, pero si en el ministerio te veían la copia con la doble versión, te la prohibían. A él le prohibieron esa película, Raúl Artigot, pero esa película se supone que pasa en Francia, pero ves hórreos, en los picos de Europa donde está rodado, es todo como muy local, una tradición muy española de señoras viejas enlutadas en un pueblo medio abandonado, que eso es la España profunda, pero que por cosas políticas, también condicionantes industriales, tenían que hacer que eso era Francia. O los propios templarios de Osorio, son la Santa Compañía. Lo que pasa, claro, a la Iglesia Católica en la España franca no podían decir que había la Santa Compañía, que es una tradición católica, iba matando a la gente. No podían hacer eso, incluso el propio Osorio en una entrevista contaba que él quería poner la cruz de los templarios, que es parecida a la de Caravaca, para que no se lo censuraran. Tuvo que hacer como la cruz esta egipcia de vida eterna, porque era una cosa como pagana y con eso no había problema. Pero si se metían ya en cosas de religión, ahí había, por ejemplo, el ataque a los Montesinos con la segunda de los templarios. ¿Por qué la ambientan en un pueblo de Portugal? Porque dicen que el alcalde es un corrupto, están robando a la gente no les importa nada, solo salvarse ellos. ¿Por qué? Porque eso en España no podía pasar porque no te iban a estrenar la película. También estaban un poco condicionados en eso, que tenían que hablar sobre España, pero muy metido ahí veladamente para que no se notara mucho. El famoso caso además del nombre de Valdemar Daninsky, que según Paul, pues al principio le había llamado José Luis Dobro, pero tú has leído los guiones, ¿no? Y de eso no hay referencia, no sé. ¿Teníamos una pregunta por allí? Sí, pero era con respecto al anterior tema, no a este. Vale. Era un poco porque Santiago ha mencionado antes lo de... ha dicho que Paul era una automitificación. O sea, que es verdad, o sea, yo también conocí a Paul y es verdad, el trato cercano, o sea, jamás negaba una palabra a sus fans, o sea, vamos, siempre tenía muchísimos gestos con los fans y además era muy desprendido. Pero es verdad que tendía a fabular, ¿no? Donde se come una, se contaba dos, ¿no? Por eso aparecen todas estas historias de La Noche del Hombre Lobo, películas que nunca se llegaron a rodar. Pero yo creo, y no sé si pensáis vosotros lo mismo, que gran culpa de esa imagen de Paul la han tenido mucha gente que ha ayudado a perpetuar esa autofabulación. Sus fans, los palmeros. Sí, o sea, no voy a dar un nombre, sí, pero sí. Hay por ahí gente que habla de películas... Que repetía lo que decía Paul dándole veracidad, sin pararse a buscar si eso había pasado de verdad o no había pasado de verdad. O sea, que yo puedo entender que Paul, pues esto, se sentía machacado por la crítica y tendía pues, a defenderse a sí mismo, pero sí que es verdad que había gente que, digamos, defendía aquellas cosas que se inventaba. Bueno, es simplemente, quiero decir que esto es totalmente natural y pasa en muchas cosas, que es que cuando tú coges y construyes o reconstruyes, ¿no? A partir de un determinado momento reconstruyes tu vida, pues te la inventas o por lo menos marcas los puntos que son fundamentales. Habíamos intentado, ¿no? traer, que al final como no hay proyección no lo vamos a poder ver, pero por ejemplo una de las cosas que hay es su prueba de ingreso en la escuela de cine de interpretación en el año 66-67. Que es un poco desmentiría lo que él ha contado y han contado sus